¿Cómo les va? Muy buenos días. La verdad es que creo que no tengo por qué no confesar que uno se siente medio un marciano haciendo un programa político en este día en donde objetivamente gran parte del país, la mayoría, está con la cabeza en otra parte porque es imposible desligarse de lo que genera el fútbol en este país, el Boca River, la circunstancia, aún los que no son hinchas, ¿no?, de uno o de otro, porque por lazos familiares, de laburo, amistosos, es imposible quedar ajeno. Uno mismo, como Fana, tiene la cabeza también allí. Es como si fuera la fiesta, el tema fiesta de Serrat, más ligado a la angustia previa que a lo que va a pasar durante el día. Pero se supone que de todas maneras hay varios o muchos de ustedes que sí quieren escuchar, aunque sea por un rato, otra cosa. Y en una semana en la que además hubo algunos episodios políticos que cómo no vamos a destacar. Y en particular, más allá de que el tema del día, por supuesto que por fuera del partido, es que técnicamente ya se está en recesión, hay un tema en particular con el que debo, creo, comenzar lo que llamaríamos la parte formal de estas líneas editoriales. El tema, por supuesto que también secundarizado por el armado de prensa oficial, y que es el asesinato en La Matanza de Rodolfo Orellana, un militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que cayó muerto en medio de una represión a balazos de la policía bonaerense, y ya se sabe que fue por un disparo y por la espalda, y cualquiera sea la derivación que establezca la pericia definitiva, se trata de otro episodio trágico y explicado primero que nada por el clima represivo, policíaco, patotero, que alienta el discurso y la gestualidad de este gobierno, y por el drama de la falta de acceso a la tierra, a la vivienda, a las condiciones más elementales de una subsistencia digna. En el guión facho solamente es otro capítulo de vagos versus vagos, seguramente falopeados, y para el caso encima de bolivianos contra paraguayos. La segunda, iba a decir alteración de la semana, aparte también de los preparativos para el G20, dije iba a decir, porque no sé si es el término exacto, el segundo gran movimiento de la semana, quieren, siempre para quienes no viven en un POTUS, pero bien que con registro mediático en este caso, fue el discurso de Cristina en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico desarrollado en Ferro. Con todos los justificados cuestionamientos que de hecho merecieron sus alusiones a que derecha e izquierda son categorías que hoy no alcanzan, y a que a los pañuelos verdes se les debe contemplar para la suma junto con los celestes, Cristina volvió a marcar la agenda. Todos corrieron detrás de ese discurso y se ratificó que es por robo, el de ella, el único liderazgo político realmente existente. La única figura que por H o por B, por rencor o adhesión, fanáticos incluso, por carisma, por capacidad retórica, por su sola presencia, es capaz de mover el amperímetro, de despertar sentimientos políticos. Casualidad o no, unas horas después lanzaron su espacio o algo así, los viudos que se pretenden cruzados racionales de la Avenida del Medio, básicamente gobernadores
opoficialistas que de votos solo tienen la esperanza, al menos por ahora. Después algunos como la gobernadora de Tierra del Fuego y el de Tucumán salieron a hablar de que tienen que estar todos adentro, en fin. Y eso fue, creo que el centro político de esta semana. Esta semana en la que al foro que organizó Claxo, desarrollado, no solo en Ferro, vino, entre otros, Álvaro García Linera, seguro que uno de los intelectuales más destacados de América Latina. Y me parece que la entrevista publicada en página de anteayer es un faro estructural como pocos para el intento de hallar alguna explicación y salida a este enjambre, ¿no? Es más diagnóstico que receta. Sirve a aclararle a los alquimistas de las soluciones rápidas. Subrayada por el vicepresidente boliviano, que de él se trata, hay una verdad de apuño, difícil de digerir, porque invita mucho antes al enojo y hasta a la rabia, que a la comprensión. Y es el hecho de que las izquierdas, además de hacer nuevas combinaciones en lo económico, deben construir otro relato en lo político. Llegan al gobierno con un discurso movilizador que agrupa a los agraviados por la derecha, pero después resulta casi inevitablemente, según pareciera, que una muy buena parte de los sectores favorecidos adoptan el punto de vista de los más conservadores. Y entonces se da la horrible paradoja de que los gobiernos progresistas pierden gracias al voto de personas que ascendieron socialmente gracias a sus políticas de ampliación de derechos. Como declaró Javier González Fraga, ¿no?, el presidente del Banco Nación, en su ojalá y dudosamente inolvidable retrato, ¿qué te creíste? ¿Qué te creíste? ¿Qué te creíste franja media? ¿Qué te creíste negrada? Apenas se cuidó de nombrarla como tal, que podías cambiar la moto, el auto o el celular, viajar unos días al exterior, sacar un crédito para la casita. ¿Qué te creíste? Lo gravísimo, naturalmente, no es que ese funcionario haya incurrido en aquel momento en sincericidio de clase, de modelo, de macrismo. Lo gravísimo es que las víctimas hayan, muy buena parte de ellas, hayan asumido su condición de tales, que les vendieron y compraron un avance en sus condiciones de vida no correspondiente al esfuerzo neoliberal que se necesita. Que el hostil no está en las bandas que históricamente se han robado el país, como esta que gobierna, sino en lo imperioso de ganar, de suscitar y ganar la guerra de pobres contra pobres, la de los inmigrantes que vienen a sacarnos el trabajo, la de sacar pecho con el esfuerzo solitario que me protegió. García Linera señala que lo que interpelan las redes, sin ir más lejos o en primer lugar, es un conjunto de componentes del sentido común neoliberal. El miedo, el individualismo, la competencia, el gregarismo, el racismo, la salvación externa. En Argentina, y al margen o además de la construcción de asfixia que el llamado cepo cambiario trazó en las fantasías clasemedieras, nadie en sus cabales diría que el kirchnerismo fue vencido por la situación económica. Sí se aunaron factores restrictivos y caída del crecimiento, pero la base de la derrota fue haberse considerado que algunas conquistas eran ya irrenunciables y que vencer a la corrupción real e inventada alcanzaría para mejorar, quizá de sobra, por obra y gracia de las acciones de una pandilla de gerentes criados en los negociados con el Estado. Y cuánto más resaltar sobre el Brasil, donde los 12 años del gobierno del PT sirvieron para que decenas de millones de habitantes salieran de la pobreza, incluso de la más extrema, para confluir en lo que el canon argentino denomina clase media baja.
ganó ahora un fascista del libre mercado que volverá a asumirlos en el escenario de un país de relaciones esclavistas. Por supuesto, estos apuntes generales o generalistas, pero no simplotes, creo, merecen todos los reparos que sean menester. El ataque despiadado de los aparatos mediáticos judiciales tiene una virulencia probablemente desconocida. Las operaciones serán de un tamaño indescriptible. El imperio, que así sea amenazado por la expansión china, sigue siendo eso, al igual que todos los gatos son gatos y todas las yeguas son yeguas. Volvió a dedicarle una mirada atenta a una Sudamérica populista que amenazó írsele de las manos. De allí el lawfare, la guerra jurídica y demás acciones de su contraofensiva, y le va bien. Solo subsiste Evo, es cierto, en una nación pluriétnica, pero de importancia geopolítica relativa. Aquí, desde la propia familia del Poder Judicial adscripto a esos intereses, acaba de determinarse que la cuenta en el exterior de Máximo Kirchner y Nilda Garré, concebida, inventada con la firma de Daniel Santoro antes de las elecciones de 2015, fue eso, un invento que no tenía el más mínimo ni alejado viso de certeza, y se seguirá esperando que Clarín publique el fallo en algún lugar siquiera siberiano. Lo mismo sucede con las bóvedas, la plata enterrada en la estepa patagónica, las financieras menos truchas que las filmaciones y declaraciones de arrepentidos y extorsionados, como el caso de El Ascar, las rutas del dinero K, que en todos los casos terminan en M. En Brasil hay, por si fuera poco, el escándalo de que voltearon a la presidenta por una interpretación de manejo presupuestario y de que proscribieron al Lula ganador sin una sola prueba que no fuera la convicción íntima del juez y delincuente ideológico nombrado por Bolsonaro como superministro judicial. Vale que toda esta ofensiva sea puesta en consideración a la hora de encuadrar la autocrítica exigida al progresismo por los verdugos de las oligarquías. Vale que las experiencias anómalas tengan su karma, pero vale del mismo modo que el presunto sujeto pueblo es capaz de dispararse a los pies, y mucho más cuando rige la inexistencia de proyectos colectivos. El propio concepto de democracia parece estar en juego, a favor de fascistas de alta o baja estofa, inhibidos o desinhibidos. Para la Argentina, aquello de que acá no hay Bolsonaro, pero sí bolsonarismos extendidos. Basta ver, escuchar, leer a los energúmenos directos o indirectos que pululan en los medios tradicionales. Los que siguen marcando la agenda de las redes, los que alientan la revancha, los que promueven central al enemigo en los piqueteros, en los estudiantes secundarios, en los violentos de las manifestaciones, en los grupejos que les devuelven la pared, en el pasado que no debe volver por más que se viviera mejor, en el estado policíaco que se requiere para que la ciudadanía blanca se sienta custodiada. Dice García Linera, para terminar con su cita, que en la región estamos viviendo un corto invierno porque la vuelta al mando de las fuerzas neoliberales carece de expectativas a mediano y largo plazo. Es decir, que no han fundado su regreso en un horizonte de esperanzas, sino en una muralla de resentimientos y odio, y que ese no es combustible que dure mucho. Ojalá tenga razón, y especialmente que se milite y active para que la tenga.